Gálatas capítulo 5, versículos del 7 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Hasta aquí meditaremos en el día de hoy. Y hoy, hermanos, retomamos las enseñanzas en Gálatas. Yo personalmente tenía ganas otra vez de volver a estudiar esta carta y espero, mis amados hermanos, que ustedes no se hayan olvidado del contexto que venimos tratando. Llevamos ya unos meses estudiando esta carta y espero que no se hayan olvidado todo el camino que hemos recorrido hasta llegar hasta este capítulo 5 y en especial hasta estos versículos, porque esto nos ayudará a entender más el contexto de lo que viene tratando aquí, el problema que Pablo está queriendo solucionar con ellos. Estos hermanos necesitaban ser encaminados nuevamente en la verdad y ser afirmados en ella. Pues recuerden que en la pasada enseñanza hablamos acerca de la firmeza, de estar firmes en la verdad y que era algo muy importante para la vida cristiana. Hermanos, porque es importante empezar bien, pero también proseguir bien y terminar bien. Y para hacer esto, hermanos, en este camino de la vida cristiana o en esta carrera, como veremos hoy, como Pablo lo llama, es importante la firmeza y tener el objetivo bien claro, porque si no, vendrán los tropiezos, vendrán los obstáculos y podremos ser desviados del verdadero evangelio, como tristemente estaba ocurriendo en esta ocasión. Así que nuestra enseñanza en el día de hoy será la continuación de este tema y lo haremos bajo el título de El desvío de la verdad y el tropiezo de la cruz. Esto será principalmente lo que estaremos meditando en el día de hoy, el desvío de la verdad y el tropiezo de la cruz. Y la primera cosa que vamos a considerar es precisamente el desvío. Ese será, digamos, nuestro primer encabezado y lo veremos en los versículos del 7 al 9 que vuelvo a leer nuevamente para ustedes. Y dicen así: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y lo primero que quiero que consideremos y que notemos es la primera frase del versículo 7, hermanos. Vosotros corríais bien. Esto es lo primero que Pablo les dice en este versículo. Y esta frase aquí es muy importante. Cuando estaba meditando en este texto, pensaba en la tristeza que estaría experimentando Pablo, quien fue el evangelista, quien fue el que les instruyó y quien fue el que les llevó el evangelio. Pues estos creyentes, hermanos, al parecer tuvieron un buen comienzo. Vivían su vida cristiana por la fe, porque le dice, vosotros corríais bien. Ellos no vivían por las obras de la ley o por el guardar la ley, sino que ellos vivían su vida cristiana por fe y habían aceptado de buena gana la enseñanza de Pablo y de quien les haya enseñado. Y no había habido oposición o rechazo hacia la misma. Ellos estaban corriendo esta carrera de la vida cristiana bien. Estaban siendo bien dirigidos. Pero hubo un momento en el que no permanecieron firmes y alguien les estorbó su camino y les hizo desviar. Y el desvío, hermanos, yo quiero que pensemos en esto. El desvío de la vida cristiana o de la doctrina sana no es sin consecuencias. El desvío causa desobediencia a la verdad. Por eso él en ese versículo les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Y mire lo que dice, para no obedecer a la verdad. O sea, el desvío trae consigo la desobediencia. Desobediencia a la palabra de Dios. Si no estamos siguiendo bien la palabra del Señor, hermanos, pues entonces eso traerá desobediencia. Y esto no es algo para subestimarlo o no ponerle la atención. Y lo vemos claramente en la actitud de Pablo. ¿Y por qué digo esto? Porque la obediencia a la verdad
es necesaria para la salvación. ¿En qué sentido? En que no es necesario solo creer, es necesario creer en lo que la palabra enseña. Muchas sectas, muchos grupos religiosos profesan creer en el Señor, profesan creer en Cristo, pero hermanos, no es una fe fundamentada en la palabra, porque o tienen otros caminos de salvación, o hay que añadirle otras cosas, o hay que hacer algo, entonces no están obedeciendo como la palabra del Señor dice. Pero no solo es importante para la salvación, también el obedecimiento a la verdad es importante para la santificación de los que ya son creyentes, como para nosotros en este caso. Nosotros hemos obedecido a la verdad, muy bien, pero ahora debemos seguir obedeciendo a la verdad, no para salvación, sino para santificación. Y cuando un creyente se desvía de la palabra del Señor y no la obedece, hermano, ¿qué es lo que viene? La mundanalidad, el pecado, el desvío, el alejamiento. Así que no subestimemos este peligro. Hay que seguir entendiendo bien la Escritura, primeramente porque es necesario para la salvación y en segunda instancia porque es necesario para nuestra santificación. Si no obedecemos a la verdad, no seremos santificados. Así que el cristiano debe ser obediente a la palabra cuando la palabra sí lo ordene, y muchos, tristemente, que profesan ser cristianos, a día de hoy no son obedientes a la verdad. O sea, yo lo que quiero al mencionar estas palabras es que esto no es solo para los incrédulos, esto también tiene que ver para con nosotros los creyentes. Pero también veía yo al considerar este texto que aquí hay una seria advertencia para nosotros, porque lea usted cuando dice vosotros corríais bien, o sea, ellos empezaron bien. Ellos no empezaron mal y no, es que ustedes desde que empezaron completamente mal. No, ellos empezaron bien, en la sana doctrina, corriendo bien, viviendo por la fe, pero hubo un momento, hermanos, en que se empezaron a desviar. Y esto entonces nos pone en alerta, nos pone en advertencia de que esto de que nosotros también estamos expuestos a estos peligros. No crean, hermanos, que la falsa doctrina o algo ya no tiene que ver con nosotros. Hermanos, muchos han sido seducidos después de haber caminado durante muchos años. Creo que todos a lo mejor conocemos de algún testimonio de alguien que empezó bien, incluso un ministro del Evangelio, un siervo del Señor, pero tristemente se dejó seducir por una falsa enseñanza y terminó apartándose. Y no solo apartándose él, sino enseñando ese error. Así que, hermanos, el desvío o la advertencia también es para nosotros. En este caso, para ellos fue doctrinal. Habían tenido un desvío doctrinal, un desvío en lo que era el entendimiento correcto de la justificación solo por la fe, y le estaban empezando a añadir obras. Recuerden que esto ya lo hemos repetido en muchas ocasiones. Así que el desvío en ellos fue doctrinal. Pero, hermanos, también podemos ver o pensar en un desvío práctico, en que nosotros estemos creyendo bien la doctrina, pero viviendo una vida desviada de lo que son los mandamientos o preceptos para nosotros como cristianos. Así que, hermanos, debemos tener cuidado de eso. Y la advertencia con esto es que eso no llega de golpe. Si eso llegara de golpe, hermanos, sería fácil saberlo discernir o fácil saber resistir a ello. Pero muchas veces esto viene poco a poco. Yo estoy más que convencido que en este caso los judaizantes se infiltraron con sus falsas enseñanzas poco a poco. Ellos no llegaron directamente imponiendo eso, ¿no? Ellos se infiltrarían poco a poco, y cuando usted presta atención a ese pequeño error doctrinal o a ese pequeño pecado que se va infiltrando en su vida, usted no le presta atención, sino que lo va dejando, eso crece. Y esa es la forma de actuar de Satanás. Él va convenciendo a las personas, él les va llevando y poco a poco se infiltra, y sin la gente darse cuenta, ya se ven en un problema bien grande como en este caso. El versículo 19 es una advertencia, 9, perdón, es una advertencia precisamente a lo que venimos hablando. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esta ya es una advertencia para nosotros. Un poquito, hermanos. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un pequeño error daña toda una congregación.
Un pequeño error doctrinal puede hacer tanto daño de dañar a una congregación completa. Por eso no se debe subestimar nada. Una pequeña influencia, una pequeña porción del mundo infiltrada en la iglesia puede hacer mucho daño y puede hacer que los cristianos ya no corran bien, sino que haya algo en lo que tropiecen y no estén caminando bien su vida cristiana. Por eso, hermanos, no quiero que pensemos en esto solo de manera doctrinal, sino también como un pequeño pecado, una pequeña maldad. Cuando no le damos importancia, puede crecer y dañarnos y corrompernos primero a nosotros y luego a la congregación. Recuerden la advertencia de la palabra, las zorras pequeñas. Cuidado con las zorras pequeñas. Ellas pueden echar a perder una viña completa. Las zorras pequeñas, esos pequeños errores, esas pequeñas faltas. Y yo quiero que no subestimes el daño que puede causar un pequeño error o un pequeño pecado. Debes estar entonces vigilante a esto. Siempre me acuerdo de la ilustración de un siervo de Dios cuando dijo que usted no se bebería un vaso de agua pura, un vaso de agua mineral, si yo se lo ofrezco y le digo, mire, está casi todo el vaso lleno de agua pura, de agua mineral, pero simplemente lo completé con un poquito de goticas de vaso de agua del inodoro. Yo creo que usted no se lo bebería. Cualquier persona no se lo bebería. Pues esta actitud es la que nosotros debemos tener cuando veamos un error doctrinal y cuando veamos un pecado en nuestra vida. Pensar que esas 3 goticas de error doctrinal, pensar que esas 3 goticas o 4 de pecado ya han dañado todo y pueden crecer y hacer más estragos. No debemos ser, hermanos, livianos o ligeros, ni con la falsa doctrina, ni con el pecado. Así que por eso esto es de aplicarlo a modo de manera personal, pero también en la iglesia. Debemos guardar la pureza doctrinal, pero también la pureza en la santidad. Debemos guardar esas 2 cosas nosotros en la iglesia. Un error doctrinal puede llevarte al infierno. Eso lo vemos en las sectas, en las que enseñan que aunque tengan muy buenas intenciones, creen en otros caminos de salvación y un camino de salvación aparte de Cristo, hermanos, es una herejía condenatoria. Creer que Cristo no es suficiente, como en este caso ellos estaban empezando a hacer, es un gravísimo error y esto era lo que ellos estaban haciendo y había más peligro en esto de lo que ellos eran conscientes, porque ellos empezaron entonces a aplicar o a poner por obra las obras de la ley para completar de alguna manera esa salvación que creyendo solo en Cristo no era suficiente y en esto había más peligro del que ellos eran conscientes. Gracias al Señor por el apóstol Pablo para corregir esas enseñanzas erróneas. Hermanos, y a día de hoy esto se ve mucho. Una enseñanza que enseñe que Cristo no es suficiente, sino que se necesitan hacer obras, que se necesitan hacer otras cosas, que se necesita ser bautizado, que se necesita ser bautizado en un nombre específico para ser salvo. Hermanos, eso es una herejía condenatoria, porque eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que solo por la fe, pero yo quiero que piensen cómo eso parece bueno. Si usted le dice, no, pues ellos predican a Cristo y no, porque ellos están predicando otras cosas aparte de la suficiencia solamente de Cristo. Y esto lo vemos en muchos grupos, hermanos. Por eso aquí entonces hay una advertencia para nosotros, y ya lo he dicho varias veces. Cuidado, hermanos, porque ese error en Galacia era promovido por personas, hermanos, que tenían cierta autoridad. En una enseñanza dijimos que ellos fueron seducidos por esto, quizás porque esos judaizantes no eran cualquier persona, eran personas conocedoras de la escritura, con cierta autoridad, con cierto renombre, y entonces al esa enseñanza venir de parte de ellos, pues era como más fácil o más creíble en este caso. Y ahí es donde entonces nosotros debemos estar alerta, hermanos, porque hoy quizás existe el peligro de que hay muchos predicadores en internet con muchos seguidores. Esto también se dice mucho desde los púlpitos. Hay muchos predicadores con miles de seguidores, incluso millones de seguidores. Ahora yo te hago esta pregunta: ¿qué pasa si ese predicador de tanto renombre que invitan a tantas conferencias, que tiene tanta autoridad,
sale con una cosa que no es correcta de acuerdo a las escrituras. Hermanos, yo estoy muy convencido que muchos lo intentarían justificar. No, no, él no quiso decir esto, no, no, él no quiso decir aquello, no, es que se malinterpretó, no, es que más se malentendió. Pero ¿por qué hacen esto? Porque como viene de una persona con tantos seguidores, que ha tenido a lo mejor un buen ministerio en algún momento de su vida, pues ellos ya lo ven como infalible. Y este puede ser el peligro que había en ellos. ¿O cómo no vamos a creer a la enseñanza de los judaizantes? Si miren que ellos tienen renombre, mire que ellos han sido doctores de la ley, mire que ellos conocen la escritura, mire que aquí en la escritura nos están citando esto en la escritura, ¿cómo no va a ser verdad esto? Y ese es un peligro, porque un falso maestro es un falso maestro, aunque su sermón contenga la mitad o mencione mucho o cite mucho las escrituras, sigue siendo un falso maestro, no por eso es un maestro verdadero. Fíjense en esto. Si algún maestro, por ejemplo, como los falsos que son reconocidos como Cas Luna o los que piden dinero, te pide dinero, sale haciendo un anuncio, una publicación, un reel de estos de Instagram pidiendo dinero, pidiendo $30,000, que vamos a recaudar $30,000. ¿Cómo lo catalogaría usted? Como un falso maestro, ¿a que sí? Sin embargo, hay un hombre reformado que salió diciendo que necesitaba $30,000 para poder seguir con un ministerio para eclesiástico. ¿Cómo lo catalogaron los creyentes? Como que sí, es una buena obra, este maestro es el primero en dar. Yo solo quiero poner eso como un ejemplo, de que muchas veces el error viene de personas de autoridad y el creyente no se da cuenta porque en vez de conocer la escritura está siguiendo ciegamente a hombres. Esa es la advertencia que yo quiero hacer al mencionar esto. Entonces, esa persona, si hubiera sido dicho por otro, catalogado como falso maestro, no, ha sido dicho por este que es reformado y tal, sí, es que en realidad se necesita, que debemos apoyar la obra, porque esto, porque lo otro. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Sigamos a la palabra de Dios y no sigamos a hombres. Sepamos pues entonces tener discernimiento y conocer la escritura. Y entonces aquí viene entonces la aplicación. Conozcamos las escrituras, pues un conocimiento de ellas nos librará de estos errores y de muchos otros más que vendrán a lo largo de nuestro caminar cristiano. Y más teniendo en cuenta estos tiempos tan peligrosos en los que el internet puede servir para muchas cosas buenas, pero también puede servir para que se infiltren tantas enseñanzas erróneas. Así que tengamos cuenta y cuidado de esto. Ellos, por no hacer caso de esto, de conocer las escrituras y aferrarse a las escrituras, alguien se interpuso en su camino y los hizo tropezar, los hizo desviar o los hizo retroceder. Y lo peor de todo esto es que lo hizo argumentando que esa era la voluntad de Dios. Por eso Pablo ahí en el versículo 8 les dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Porque ¿ustedes creen que los falsos maestros venían a ellos en nombre de quién? En nombre de Dios. Ellos no venían a los Gálatas en nombre de otro, ellos venían en nombre de Dios. Y Pablo les tiene que decir, eso no proviene de parte de Dios, porque lo que les están enseñando, obras de la ley más la fe en Cristo, esa no es la salvación que predica o que enseña la palabra. ¿Por qué? Porque esa persuasión no proviene de parte de Dios. Hermanos, pues ahí es donde tenemos que conocer la palabra para saber que la salvación es solo por la fe y no por ninguna obra. Y entonces, cuando usted tiene claro que la salvación, la justificación es solo por medio de la fe en Cristo, cuando vengan esas enseñanzas, esto no proviene de Dios. Esto no proviene de Dios. ¿Por qué? Y además por la sencilla razón de que vemos que en su palabra Dios no promueve el legalismo. Dios dice que no hay ninguna obra que el hombre pueda hacer para ser salvo. Si el Señor lo promoviera sería otra cosa, pero en la palabra de Dios vemos que Dios no promueve el legalismo, porque no hay ninguna obra que el hombre pueda hacer que sea suficiente para ganarse el favor de Dios. Eso nosotros lo debemos tener claro. ¿Qué obra puede hacer el hombre a día de hoy para ganarse el favor de Dios? Las obras de la ley, los mandamientos, no, porque no los puede hacer de manera perfecta. Entonces, no hay nada que el Señor demande fuera de la fe en Cristo para que el hombre sea salvo. No hay nada. Y hermanos, estos peligros, lo repito, no están lejos de nosotros. A día de hoy hay un auge de iglesias judaizantes.
Hay auge de iglesias judaizantes, utilizando lenguaje judaizante, hablando en hebreo, no diciendo Jesús sino Yeshua, mandándolos a guardar las fiestas y esto y lo otro. Hermanos, cuidado, puede estar más cerca de lo que nosotros creemos. Y pensaba también, al considerar que como Pablo comienza este versículo, vosotros corríais bien, pensaba en aquellas personas que han empezado bien en la carrera cristiana, han empezado animadas en la fe, han asistido a la iglesia regularmente, han asistido a la lectura, a las reuniones de oración, les veíamos animados, leyendo la escritura, asistiendo, y veíamos, hermanos, cómo ellos empezaron bien su camino, y aparentemente le veíamos bien. Pero, hermanos, el fin de ellos, muchos de aquellos, muchos se desviaron porque empezaron. ¿Y por qué se empezaron a desviar? Porque empezaron a dejar infiltrar enseñanzas, hermanos, o sean de falsos maestros, o sea la influencia del mundo. Porque recuerde esto, el mundo también es un maestro que te quiere enseñar por medio de filosofías huecas. El mundo también es un maestro que te quiere enseñar a pensar. Y eso lo vemos, hermanos, eso lo puedes ver usted en la televisión, eso lo puede ver en la sociedad, en la radio, en los colegios, eso lo puede ver en cualquier lado. El mundo te quiere enseñar a pensar y a decirte, así es que tienes que pensar. Es que ustedes los cristianos están equivocados porque esto es así y esto es asá. Y cuando el cristiano duda, titubea en su fe y no está firme, empieza a dejar meter esas influencias y a dejarse convencer. Por eso, hermanos, es tan peligroso esto. Y recuerden que este es el mismo método que usaba Satanás. ¿Qué hizo Satanás con Eva? ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho? O sea, él le estaba diciendo, no, eso no es así. Usted entendió mal. Eso no es así. Lo que quiere decir la palabra de Dios es esto. Y a día de hoy, hermanos, vemos a muchos que reinterpretan la palabra a su voluntad. Diciendo, no, así cuando dice que esto es así, esto es asá y esto no es así, y torciéndola para justificar su pecado y vivir esas vidas de mundanalidad. Así que cuidémonos, porque esto, hermanos, viene del propio Satanás. El Satanás es el que comienza a susurrar en el oído de aquellos que no están firmes y en aquellos que están firmes también para ver si les hace tambalear. Y comienza a susurrar y comienza a decirle que no sea tan exagerado con la palabra, que no la lea todos los días, que ayer ya leyó bastante, así actúa, que cuidado, no seas tan estricto con la crianza de tus hijos, cuidado porque mira esto, mira lo otro, se van a cansar de ti. O cuidado, mujeres, con sus maridos. No estamos en el 1500 para someterse a sus maridos. Estamos ahora en el siglo XXI, en el empoderamiento de la mujer. Así empieza. Y uno cree que eso no tiene que ver con nosotros, pero los pastores y los maestros ahora están alertando a la iglesia de una cosa, del feminismo infiltrado en la iglesia. El feminismo que se ha ido infiltrando, ¿por qué? Porque abrieron la puerta a la falsa enseñanza que proviene del mundo, a las falsas corrientes, y se ha infiltrado de tal manera que nadie se da cuenta. Se ha infiltrado de tal manera que hay gente que asiste a reuniones donde hay pastoras y lo da por bíblico. Nosotros aquí no lo tenemos y para nosotros suena como algo, ¿cómo puedes dar si claramente está la prohibición? Pero es así, hermanos, o no conocemos a personas que van confiadamente a una iglesia donde en vez de haber un pastor hay una pastora y ellos creen que es así. ¿Por qué? Porque la falsa enseñanza se infiltró tanto en el mundo, tanto en la iglesia, que ahora lo dan como si fuera palabra de Dios. Y lo peor de todo, lo justifican con versículos. Hermanos, el error está más cerca de lo que creemos. El peligro está más cerca de lo que creemos. Tengamos mucho cuidado. Y el mejor susurro de Satanás que le hace a los creyentes es este. No te congregues todos los días, no vayas todos los domingos. Puedes escucharlo por internet. Puedes escuchar en vez de Alejandro o en vez de aquel pastor de tu congregación o predicador en tu congregación, puedes escuchar a aquel que es más famoso y que predica mejor que este. Cuidado, hermanos, esos son los susurros de Satanás que se infiltran para debilitar a la iglesia y hacer desviar a muchos de la verdad. El desvío puede empezar pues de manera muy sutil, casi sin importancia, casi sin darnos cuenta,
no lo subestimemos porque puede causar un daño muy grande. Y un entendimiento equivocado de la palabra, de la doctrina, produce una vida equivocada. Esto va junto. Esto lo hemos repetido muchas veces. Pablo por eso le dice, vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Y a modo de aplicación, yo quiero hacerte esta pregunta a ti. No que corrías bien. No te quiero hacer esta pregunta porque yo espero que ahora estés corriendo bien. La pregunta que yo te hago es, ¿cómo corres tú la vida cristiana ahora? ¿Cómo corres tú la vida cristiana ahora? ¿Cuántos años llevas de creyente? Llevas muchos años de creyente. ¿Corres mejor la vida cristiana ahora que tienes un entendimiento más amplio, más correcto de la palabra de Dios? ¿O la estás corriendo peor ahora que cuando recién te convertiste? ¿Cómo corres la vida cristiana tú ahora, creyente? Y esa es la pregunta que yo te hago en el día de hoy. Esto debería penetrar nuestras conciencias y examinarnos. Mira, ¿qué te está estorbando en tu carrera cristiana en el día de hoy? Y puede ser una falsa enseñanza o puede ser un pecado. Mira qué te está estorbando en tu carrera cristiana en el día de hoy, hermanos, para que lo quites de tu vida, para que quites esa falsa enseñanza, para que quites ese pecado que no te deja avanzar, sino que más bien muchas veces te hace retroceder. Y hermanos, yo no quiero aquí, no quiero acusarte. Yo lo que quiero es animarte y de hacer despertar tu conciencia para que te hagas un autoexamen y te hagas esa pregunta, Señor, ¿cómo estoy corriendo yo el día de hoy? ¿Cómo estoy corriendo yo esta vida cristiana en el día de hoy? Quizás no estoy siguiendo una falsa herejía, una falsa enseñanza, quizás no, quizás por misericordia del Señor nos estamos conduciendo bien en cuanto a lo doctrinal. Y en cuanto a lo práctico, y en cuanto al pecado, ¿cómo estoy corriendo yo esa vida cristiana? Oh, hermanos, examínate, hazte un examen y toma las decisiones que debas tomar. Esta carrera de la vida cristiana, hermanos, no es solo correrla, no es solo participar, como dicen muchos cuando participan en algo y no ganan, dicen lo importante es participar. No, mi hermano, la carrera cristiana no es eso. La carrera cristiana es para correrla y correrla bien, en lo doctrinal y en lo práctico. No es para vivirlo de cualquier manera. Y para usted correr la carrera cristiana bien, para vivir una vida cristiana que agrade al Señor, debes hacer dos cosas imprescindibles. Debes hacer dos cosas imprescindibles y es conocer la verdad y obedecerla. Son dos cosas sencillas, hermanos. Son dos cosas que no tienen mucho, no tiene que ser uno muy sabio teológicamente. No es para aquellos más iluminados, es para cualquiera. Para usted correr bien la carrera cristiana, debes hacer dos cosas imprescindibles. Debes conocer la verdad, conocer las escrituras y obedecerla. Sencillo. No hay caminos más difíciles, no hay que hacer piruetas, no hay que hacer nada, hermano. Dos pasos sencillos, conocer la verdad y obedecerlo. Pero ¿cuánto nos perdemos en esto? Es tan sencillo, pero ¿cuánto nos perdemos en estas dos cosas tan sencillas? Conocer la verdad y sobre todo obedecerla. Muchas veces Pablo compara la vida cristiana a una carrera, lo compara aquí, lo compara en Corintios, lo compara en Filipenses, lo compara en Romanos. Y acompáñenme a Romanos, o bueno, les voy a leer yo Romanos, no me acompañen allí. Les voy a leer yo, Filipenses 3:13. Filipenses 3:13, 14, donde él dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, él va avanzando, noten ahí el avance del apóstol, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Él está corriendo una carrera, él está en una competición, vamos a llamarlo así. Él prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él prosigue hacia la meta. ¿Por qué? Porque sabe que hay un premio y es estar con Cristo Jesús por la eternidad. Y lo que he dicho antes, cómo estás corriendo tu vida cristiana, no lo he dicho para desanimarte, al contrario, es para que te examines. Y ahora, para animarte, te digo estas palabras de Pablo. Corre, hermano, esta carrera de la vida cristiana, obedeciendo y conociendo la palabra del Señor, porque hay un premio. No es sin premio, hay un premio.
El premio será la vida eterna con Cristo. Hay premio, hermano. Hay premio para el creyente. No estamos corriendo esta vida cristiana sin más. No, hermano. Vale la pena que nos neguemos a nosotros mismos. Vale la pena que nos preocupemos por conocer la palabra de Dios. Vale la pena el sufrimiento que tengamos por ser obedientes a la palabra de Dios. Vale la pena el rechazo de los del mundo. Vale la pena el rechazo de nuestra familia. ¿Por qué? Hermanos, porque el premio es mucho más glorioso que todo lo que nosotros suframos. Es mucho más glorioso que eso. Vale la pena todo lo que hagamos aquí con tal de correr esa carrera y obtener el premio, hermanos, que es el de estar eternamente al lado de nuestro Salvador, aquel que nos redimió, nos lavó, nos salvó cuando nosotros no éramos nada, cuando éramos sus enemigos, cuando éramos, Señor, cuando corríamos de Él, Él nos salvó. Y si sientes algún desánimo en esta carrera, que lo más probable, hermanos, es que seamos desanimados, y hay días en que estamos más animados, hay días en que estamos más desanimados, pero hermanos, yo sé que en esta carrera van a venir altibajos, van a venir tiempo en el que estamos muy animados, luego tiempo en el que tenemos bajón. Hermanos, yo quiero recordarte unas palabras que están en Hebreos 12, del versículo 1 al 3. Ahí sí le pido que me acompañe. A Hebreos 12, versículos del 1 al 3. Con estas palabras te quiero animar para que corras esa carrera de la vida cristiana. Hebreos 12, versículos del 1 al 3. Y dice así Hebreos 12 del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Oh, hermano, no te olvides de este detalle tan importante en esta carrera. ¿Qué tienes que hacer? Despojarte de todo el peso y del pecado que te asedia. No puedes ir por esta carrera con una carga de pecados o con una carga de culpa más grande que la del peregrino en su libro. Hermanos, él llevaba una carga aquí y solo fue libre de ella cuando la depositó ahí a los pies de la cruz. Eso es lo que debes hacer tú, hermano, antes de empezar a correr esta carrera cristiana por tus fuerzas. Deposita al pie de la cruz todas tus cargas, todas tus penas, todos tus dolores, toda tu culpa. Despójate de todo el peso y del pecado que nos asedia. No nos olvidemos de esto, hermanos, y corramos ahora sí. Dejemos todo eso a los pies de Cristo y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ven, otra vez nuevamente, una carrera que debemos correr los creyentes. Estamos en una competición, corremos esta carrera. Y dice, y aquí es importante esto, debemos correr esta carrera no mirando ni a derecha, ni a izquierda, no mirando tampoco atrás, sino que debemos tener los ojos puestos adelante, pero no con un pensamiento positivo, de que todo me irá bien, sino porque adelante de nosotros se encuentra Cristo. Por eso más adelante dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Sufrió la cruz. Entonces nosotros, cuando estemos corriendo esta carrera, venga la tentación de un lado, venga el desánimo del otro, venga la culpa de atrás, usted no vale, usted ha caído, usted ha pasado esto, otra vez usted en estas. Hermanos, no prestemos atención a esas voces, pongamos los ojos adelante en Cristo Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, piensa en él, míralo a él y dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, ¿estás desanimado en esta vida de la carrera cristiana? ¿Estás desanimado en este momento? Hermano, no mires atrás, no mires a la derecha, no mire a la izquierda, mira a Cristo. Mira a Cristo. Si tú le miras a Él, recibirás fortaleza. Si tú le miras a Él, tu fe crecerá. Si tú le miras a Él, no serás desanimado, al contrario, serás fortalecido en tu fe. Así que, hermanos, miremosle a Él, pensemos en Él,
pensemos en la gloria que se nos ha de manifestar cuando Él venga por su iglesia y que esto nos anime a que nosotros sigamos su ejemplo y corramos bien esta carrera cristiana. Que no se diga de nosotros, bueno, ustedes allí en Huesca sí que tenían una buena doctrina, doctrinal no les decimos nada, pero vuestra vida la corríais mal, en vuestra vida práctica la corríais mal. Que no suceda así, hermanos, sino corramos bien nuestra carrera cristiana mirando a Cristo y siendo fortalecidos por Él. Y aquí ahora en el versículo 10 vemos una nota esperanzadora para ellos y para todo aquel que esté desviado. Aquí vemos una nota esperanzadora y es que Pablo en el versículo 10 de nuestro texto dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo no pierde la esperanza nuevamente con esos creyentes. Pablo no pierde la esperanza, pero él pone toda su esperanza, no solo en ellos, sino confío respecto de vosotros en el Señor. Hermanos, si alguien está en Cristo, si alguien verdaderamente es su hijo y está en Él, el Señor no dejará que esa persona o ese hermano permanezca permanentemente en el error y sea desviado y sea destruido por Él. No, mi hermano, el Señor no dejará eso y tampoco dejará a los suyos creyendo una herejía ni viviendo en el pecado. ¿Por qué? Porque el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. Y esto implica que nos llevará a creer correctamente y no a desviarnos por un error como en los Gálatas, pero también que nos llevará a la santificación. Pero también hay una advertencia aquí, hay una nota esperanzadora para aquellos creyentes verdaderos y hay una advertencia para los falsos maestros, y aquel que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Hermanos, el Señor nos libre de los falsos maestros. El Señor libre a su iglesia de los falsos maestros y el Señor libre a muchos que están enseñando a día de hoy herejías y les lleve al arrepentimiento, porque hermanos, caerá el juicio de Dios sobre ellos. Recibirán la sentencia cuando el Señor venga y traiga todos los pecados de los hombres a juicio. Que el Señor tenga misericordia de los falsos maestros y libre a su iglesia de ellos. Y la descaradez de estos falsos maestros era tanta, hermanos, de estos judaizantes era tanta, que en el versículo 11, si ustedes se dieron cuenta, Pablo como que se está defendiendo de unas acusaciones que ellos hacían. Pues decían que Pablo predicaba la ley de la circuncisión como necesarias para la salvación. Pero la persecución que Pablo estaba sufriendo de parte de ellos demostraba lo contrario. Por eso él les dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, era como que los judaizantes estaban diciendo, no, Pablo también está predicando lo mismo que nosotros. Y entonces Pablo como que quiere sacar ahí la persecución que estaban haciendo ellos contra él para precisamente demostrar que él no estaba predicando la circuncisión. Porque si estuviera predicando la circuncisión, pues no habría oposición de ninguno de ellos. Así que él estaba demostrando la persecución que estaba sufriendo como esa demostración de que las acusaciones hacia el apóstol eran sin sentido. Y miren aquí una de las características de los falsos maestros. Cuando no pueden con sus enseñanzas convencer a la gente, empiezan a acusar a los otros. Empiezan a acusar a los verdaderos maestros del Señor y les acusan falsamente. Y esto entonces lo que hace es que provoca en Pablo la expresión que vemos en el versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Esto es una expresión seria y esto es una expresión fuerte. Leyendo en unos comentarios dicen que esto tiene el significado de castración. Y es como, ojalá sean castrados, ojalá se castrasen esos que os perturban. Si ellos están llamando tanto a la circuncisión, pues entonces que vayan un poquito más allá en su piedad y se castren. Eso es lo que muchos consideran que está enseñando aquí. Yo pienso, personalmente creo, que el deseo de Pablo y estas palabras fuertes es que esas personas no avanzaran en sus enseñanzas y no tuvieran, digamos, más hijos de esas falsas enseñanzas, que no avanzaran que no fuera expandida esa falsa enseñanza y atrajera a muchos más. Y creo que lo que él desea es que esas personas fueran excluidas de la iglesia para que no la perturbaran y que el daño no creciera en medio de ellos. Sea como sea la interpretación, aquí vemos unas palabras fuertes del apóstol Pablo contra los falsos maestros. Y es que, hermanos,
el error no se debe permitir en la iglesia. Y si alguna vez a esta iglesia, a este púlpito llega el error, debemos estar alerta y no permitirlo y hacer que aquellos que promueven el error o las falsas enseñanzas sean excluidas del cuerpo de Cristo, sean mutilados del cuerpo, salgan del cuerpo, hermanos, porque si les dejamos que amparados bajo un falso amor, bajo una falsa misericordia, pueden llegar a hacer mucho daño. Así que aquí la enseñanza es esa. No se puede abrir la ventana al error, hermanos. No se puede abrir. Cuando se detecta uno dentro de la iglesia hay que sacarlo fuera rápidamente. Y el error que ellos estaban viviendo era grave, porque se estaba enseñando que Cristo no era suficiente, sino que había que aportar algo y un esfuerzo, y era un esfuerzo que les costara la circuncisión. Y esto a día de hoy lo vemos en los grupos legalistas. ¿Qué es lo que enseñan muchos grupos legalistas? ¿Cómo así? ¿Es tan fácil solo como creer y ya está? No, no, no. ¿Cómo así? O sea que una vez que has creído y eres salvo ya no vas a perder tu salvación. No, no, no. Tienes que vivir de acuerdo a ella porque si no la pierdes y empieza de esa manera el legalismo. ¿Lo ven? Siempre el legalismo tiene apariencia de piedad. No se les olviden este problema. Los judaizantes que les estaban pidiendo que se fueran hacia la mundanalidad, no. Les estaban pidiendo que guardaran la ley, que hicieran el corte en su carne, que guardaran esas cosas, y eso a parecer, como aparentemente parecía muy piadoso. Y así muchas veces es el legalismo. No lo vemos de faldas largas, de cosas que no puedo hacer, y eso está bien, hermano. O sea, hay que vestir modestamente. Pero hermano, por hacer esas cosas no van a encontrar la justificación, no van a ser aceptados por Dios. El legalismo es eso, hacer obras para ser aceptados por Dios. Y en cambio la Biblia predica un evangelio solo por la gracia y solo por la fe en el Señor Jesucristo. Muchas veces uno ve una persona legalista y fíjense en esta característica, son hasta amargados. Se les ve triste, demacrados, con caras ahí como que esto, los más santos. Hermanos, eso no es para nada santidad, eso no es para nada piedad. Así no se manifiesta la piedad. Lógicamente la piedad se manifiesta en la modestia, en la humildad que uno tenga, pero no en caras demacradas, en que se mire qué pobre de mí. Eso no es santidad, eso no es piedad, hermanos. Eso es legalismo. Y muchas veces la gente se deja seducir de esas cosas porque piensan y tienen el entendimiento que para ser salvos hay que hacer algo. Hay que hacer algo, eso está en el hombre. Tengo que hacer algo para ser salvo. Y entonces tengo que hacer esto, abstenerme de esto y lo otro. Y empiezan cosas por aquí, cosas por allá. Y cuando menos se dan cuenta, están metidos en un legalismo tremendo que va contrario a la palabra de Dios. Y el legalismo es tan peligroso, y en este caso para los fariseos era tan peligroso, y es aquí donde quiero entrar ahora, en el segundo punto que quiero meditar brevemente, que para el legalista, o para el fariseo, o para el judío, cuando se le predica el evangelio de la gracia, el evangelio solo por la fe en Cristo, para ellos, hermanos, es un tropiezo. Para ellos es un tropiezo. ¿Por qué? Porque entonces llega la expresión, ¿cómo así que solo haciendo esto voy a ser salvo? No, no, no. Tengo que hacer algo para ganarme el favor de Dios. Tengo que hacer algo para yo poder ser salvo. Y aquí es entonces donde vamos a meditar ahora el tropiezo de la cruz, que es como Pablo termina el versículo 12 diciendo, si yo predicara la circuncisión, porque entonces ahora estoy siendo perseguido. Si en tal caso yo predicara la circuncisión, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y ahora vamos a meditar un poco por qué Pablo dice esto. A Pablo, estos falsos maestros lo estaban acusando falsamente, diciendo que él estaba enseñando la circuncisión como necesaria. Y aquí quiero que se fijen en un detalle importante. Tal vez lo dijeran relacionado con el episodio que vemos en Hechos, creo que es capítulo 16, no lo busquen, pero creo que ahí está un episodio con Timoteo, donde Pablo circuncida a Timoteo. Y entonces uno podría pensar, mire, ahí Pablo está diciendo y predicando todavía la circuncisión. Pero esto no debemos llamarlo como una obra necesaria para la salvación, sino como una estrategia de misión de Pablo para llevar el evangelio a los judíos. Vamos a llamarlo de esta manera. Pablo nunca dice en ninguna parte que la circuncisión fuera necesaria. Fue más bien ese episodio con Timoteo para no ser tropiezo cuando Timoteo les predicara el evangelio a los judíos. Y ellos, al ver que Timoteo
era de madre judía y de padre griego, no pusieran el grito en el cielo diciendo que no le escuchaban por el no ser circuncidado. Entonces esto aquí fue, digamos, una estrategia de misión o para llegar hasta ellos en ese preciso momento, en ese contexto que ellos estaban viviendo. Pero nunca fue un requisito para salvación. Claramente se entiende que fue por el bien del avance de la predicación del evangelio. Algo parecido quería suceder con Tito, el otro discípulo del apóstol Pablo. Pero noten que Tito era 100% griego, o sea, era de padres griegos los dos, padre y madre, contrariamente con Timoteo. Y Pablo, en el caso de Tito, se negó rotundamente a que le circuncidaran para defender la libertad que hay en Cristo. O sea que aquí vemos estos dos contrastes. Tal vez los falsos maestros se aferraron a este episodio para acusar a Pablo de que también estaba enseñando la circuncisión. Y ven cómo ellos pueden torcer las cosas a su propia conveniencia. Ahí debemos estar muy alertas nosotros. Y ustedes ya saben cómo es la vida de Pablo antes de ser llamado por el Señor. Pablo, judío de judíos, si hubiera sido por ser judíos, él hubiera sido el primero, maestro de la ley, fariseo de fariseos. Pero cuando Pablo se tropezó con Cristo o se tropezó con la cruz de Cristo, abandonó todo eso de lo que se podía gloriar. Él mismo dice, todas esas cosas las he considerado como pérdida, porque todo eso no gana para nada la salvación y no es por eso que voy a ser justificado. Voy a ser justificado únicamente por Cristo, por medio de su cruz, por medio de su vida, por medio de su muerte. Así que si tú, a lo mejor los que escuchen este mensaje, si lo escuchan grabado, si lo escuchan después, si tú eres una persona que se apoya en sus propias obras, o aún de los que están aquí, si eres una persona que se apoya en sus propias obras y crees que tú puedes hacer algo para la salvación, déjame decirte que estás muy engañado y que no te has tropezado todavía con la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es un tropiezo para todos aquellos que creen que se pueden justificar por sus propias obras. La cruz de Cristo es tropiezo para todos aquellos que creen que no es necesario ir a Cristo, que pueden ser salvos siguiendo su vida buena, ayudando a los pobres, ayudando al necesitado, sin hacerle daño a nadie. Eso es justicia propia. Eso es justicia por sus propias obras. Debes tropezarte con la cruz de Cristo, que hará añicos todas esas obras en las cuales te apoyas y te llevará y te mostrará tu verdadera necesidad en Cristo. Pablo fue una persona que sufrió eso. Pablo fue una persona que por la misericordia de Dios se dio cuenta que nada de lo que hiciera contaba para salvación y que todo lo que él hacía no valía para nada. Cuando te tropiezas con la cruz de Cristo, te das cuenta que por muy buenas obras que tú hagas, no va a ser suficiente. Y el peligro, hermanos, con esto es que aunque muchos con la boca no rechacen a Cristo y digan, bueno, yo no rechazo a Cristo, yo nunca le he negado, hermano, solo con creer, solo con que una persona crea que puede ser salvo sin él, ya le está negando. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, venimos de una cultura en la cual nos enseñaron de la existencia de Dios desde pequeños. Y nos enseñaron hasta orar o rezar, como lo queramos llamar, y nos enseñaron a cierta manera a tener temor de Dios. Y nosotros no negábamos la existencia de Dios ni la creencia en Cristo, pero lo que nosotros sí negábamos, y aunque no lo hiciéramos con nuestras bocas, era la suficiencia de la cruz para ser salvos. Y creíamos que nosotros éramos salvos porque simplemente éramos mejor que los otros, porque simplemente no cometíamos los pecados que cometen otros. Entonces, yo no necesito de Cristo, yo con ser bueno en mi casa y creer en Dios soy bueno. Hermanos, no nos habíamos tropezado con la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es tropiezo para todos aquellos que creen que pueden ser salvos sin Cristo. Es más, ¿qué es Cristo para los judíos, para muchos judíos a día de hoy? Tropiezo, porque no han creído en Él. Y fue para ellos tropiezo hace 2000 años, porque le rechazaron y dijeron, este no puede ser el Cristo, este no puede ser el Mesías, porque el Mesías que se nos ha prometido viene a libertarnos, viene a ser un gobernador. No puede ser este hijo del carpintero humilde que nació en un pesebre, no lo puede ser. Ellos estaban esperando otro tipo de Cristo y se equivocaron al no ver que Cristo sí es un gran libertador, que Cristo sí que es un gran rey,
que Cristo sí vino a libertar a los pecadores de la influencia del pecado, del dominio del pecado. Pero ¿sabe qué dijeron ellos? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Fue lo que dijeron los judíos hace 2000 años y lo siguen diciendo ahora. Aún a día de hoy, Cristo es tropiezo para ellos y no han creído. Y Cristo es tropiezo para todos aquellos que dicen, los fariseos y los judíos decían, nunca hemos sido esclavos de nadie. A día de hoy, la gente dice, yo no tengo nada que arrepentir. Eso es lo que a día de hoy dice la gente. Y eso es lo mismo. Porque ellos dicen, no hemos sido esclavos de nadie. Eran esclavos del pecado y no se habían dado cuenta. A día de hoy la gente dice, libertador del pecado, que perdonen mis pecados. Yo no tengo pecado. Son las mismas palabras, hermanos. El mal del hombre sigue siendo el mismo año tras año. Y es lo triste, hermanos, que la gente proceda de esa manera. Y por eso nosotros debemos rogar a que el Señor abra los ojos, como leíamos antes, de los ciegos y les lleve a ver la preciosa cruz de Cristo como tropezadero. Y que ellos tropiecen ahí para que sus obras, su propia justicia sea hecha nada, sea hecho polvo y acudan a Él con necesidad. Por eso el mensaje de la cruz es un mensaje que hace tropezar. Es un mensaje que hace tropezar a aquellos que creen que son muy buenos y a aquellos que creen que no necesitan. Estas son las dos maneras que hace tropezar la cruz. Aquellos que creen que no tienen que arrepentirse y también aquellos que dicen, no, estas obras que yo estoy haciendo, Dios me las tendrá en cuenta y Dios me salvará por estas obras. Hermano, si alguien piensa así, mi querido amigo, si tú aún crees que eso te justificará delante de Dios, debes ir a Cristo, porque no ha sido. Y debes tropezarte con Cristo. Y para poder tú aferrarte a Él como Salvador, debes desechar toda buena obra que tú hagas, o todo merecimiento, o todo lo que tú creas que va a ganar el favor de Dios. Estos judíos tenían, o judaizantes, tenían todavía que tropezar en Cristo. No habían tropezado en esa cruz. No habían tropezado en la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es tropiezo para los demás. Hermanos, es tan tropiezo que mucha gente hoy se resiste a creer que vamos a ser salvos por depositar nuestra fe en un judío pobre, humilde, sin ningún aspecto deseable, nos dice Isaías, sin nada de eso, que vivió una vida humilde, que padeció, que murió como oveja que es llevada al matadero. Y la gente a día de hoy le explicas eso, y ¿cómo va a ser salvo yo por eso? Esto no tiene lógica. Entonces se cumple la palabra cuando dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, porque tropiezan, no pueden avanzar de ahí, dicen, no, es que no es así, no puede ser posible. Por eso la cruz de Cristo y el mensaje de la gracia del Evangelio es tropezadero para muchos que tropiezan ahí. En Romanos 9:33 dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y mire lo que dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta es la promesa de Dios para nosotros, para el pecador el día de hoy. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Miren lo que es la cruz, piedra de tropiezo y roca de caída. Ahí debes caer, ahí debes ser desmenuzado, para que entonces vayas a Cristo. Y dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta es la promesa de Dios para nosotros. Ninguno que puso su fe en el Señor fue jamás decepcionado. Esta es, el que creyere en él no será avergonzado. Esta es la promesa de Dios para nosotros. En Primera de Pedro también vemos lo mismo, el apóstol Pedro diciéndolo, va diciendo prácticamente lo mismo, así que este no es un mensaje aislado que encontramos en las Escrituras, no, este es un mensaje general que vemos ahí, y en Pedro se nos dice, por lo cual también contiene la Escritura, lo mismo, miren lo que cita, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Miren esto, para los que creéis en Él, los que ya tropezaron con la cruz y dijeron, no, yo no puedo, yo en mis obras no puedo, Él es precioso. Para los que no han tropezado todavía, Cristo, en vez de ser precioso, es innecesario. Para nosotros es algo precioso y algo precioso es algo difícil de obtener. Por eso a las piedras preciosas se les llama así. Porque es difícil, hay que escarbar, hay que cavar bien hondo para obtenerlas. Para nosotros Cristo es precioso en ese sentido. Para los demás, Cristo es uno más.
Cristo es uno más, Cristo es un predicador más, es un profeta más, no le necesito, pero para nosotros es precioso. Y sigue diciendo Pedro, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Qué tremendo eso, hermanos. Qué tremendo. La piedra desechada por los edificadores, la piedra que desechan los que dicen, yo no necesito a Cristo para ir al cielo, yo no necesito ser evangélico, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito nada, yo simplemente con ser una buena persona, mi amigo, él es la piedra principal del ángulo, y eso quiere decir que sin él nadie podrá ser salvo. Sin él no podrás construir tu salvación, porque él es la piedra principal. Él es la piedra de nuestra salvación. No hay nada fuera de él en lo que nosotros nos podamos aferrar. Él es tropezadero, hermanos, porque destruye toda obra humana, destruye la razón humana y todo orgullo personal. Por eso es tropezadero. Cuando usted le dice a una persona, oh, debes dejar tus obras, que tus obras son trapos de inmundicia para él, estás destruyendo su orgullo, estás destruyendo su razón, y muchos lo rechazan precisamente por eso. La cruz de Cristo pues destruye toda presunción y deja al hombre sin opción, y le llama a ser humilde, le llama a ser humilde. Eso es lo que hace la cruz de Cristo, llamarnos a ser humilde y a reconocer que no podemos. No nos deja ahí, nos llama a que vayamos a Él y le digamos, Cristo, no puedo, pero me aferro a ti, me aferro a tu obra, me aferro a lo que has hecho, desecho mi entendimiento, desecho lo que yo creía y ahora quiero obedecerte a ti. Eso es lo que tiene que hacer la cruz de Cristo en una persona para ser salva. Y antes hablábamos cantando el himno, cuando mencionamos lo del himno tal como soy, porque muchos creen que son creyentes, muchos creen, esa mujer a lo mejor creía que era creyente, y esto es una advertencia para los niños y para los que han crecido en una familia creyente. Muchos creen que ya tienen a Cristo, muchos creen que por haber crecido y portarse medio bien o por asistir a la iglesia ya son salvos o tienen ya ese favor de Dios. No, cada uno debe tropezarse con Cristo y debe reconocer su pecado e ir a Él, ver su propia necesidad y su propia insuficiencia de buenas obras para ser salvo. Porque es que si la salvación fuera por obras, ni aún así las podrías hacer. Tienes que darte cuenta de esto. El pecador se debe dar cuenta de esto. Y miren también, hermanos, la misericordia de Dios para con todos los que estamos aquí, para ustedes los niños. Miren la misericordia de Dios, que ustedes hoy están aquí exponiéndose a la predicación de la palabra, y ese es el medio por el cual agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿O acaso no agradó a Él por la locura de la predicación salvar a los pecadores? Agradó a Él que por la locura, que por lo que los otros desechan, esos locos que se reúnen el domingo, esas personas que no tienen entendimiento. A la familia de Job le dice, pero si tú has estudiado, ¿cómo puedes creer esto? Eso que ellos desechan, eso que ellos llaman sabiduría, hermanos, eso es locura en realidad. Y lo que ellos llaman locura, hermano, es todo don, todo entendimiento, toda la sabiduría. Y ahí se manifiesta la misericordia de Dios, que aún sigue extendiendo su gracia. Si estás escuchando ese mensaje o si lo escuchas después, el Señor sigue extendiendo tu misericordia, predicándote el evangelio de la cruz. El evangelio que para muchos es locura, pero que es salvación para nosotros y que para nosotros es precioso. Y esto es lo que Pablo entonces les dice a ellos. Y esto es lo que Pablo les está volviendo a enseñar a los Gálatas, para que reconocieran ese error y se apartaran de toda presunción de buenas obras o de todo lo que ellos pudieran ahí aportar para la salvación. Quiere hacerles completamente dependientes de Cristo. Y es que esto es la salvación, hermanos. Depender completamente de Él. Ir a Él con las manos vacías. No tengo nada que ofrecer. ¿Qué te voy a ofrecer, Señor? No tengo nada. Pero vengo aquí porque tú eres el que da vista a los ciegos. Tú eres el que sana a los paralíticos. Tú eres el pan que verdaderamente sacia al hambriento. Por eso vengo a ti. Eso es lo que Pablo quiere que ellos entendieran y por eso les quiere hacer que ellos vuelvan a correr la vida cristiana bien. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga, que tengamos en cuenta y cuidado del desvío que podemos tener, sea doctrinal y sea en nuestra vida práctica. El pecado también nos puede hacer desviar.
y que, hermanos, cuidado, no nos gloriemos en nuestras propias obras y que nos creamos a lo mejor justificados porque somos buenos, y que todo aquel que haya escuchado o que escuche el mensaje de evangelio tropiece con la cruz de Cristo. Que muchos tropiecen con la cruz, haciendo añicos sus propias buenas obras y su propia justicia y lo bueno que ellos se creen. Que muchos hermanos puedan tropezar en la cruz de Cristo y decir, Señor, vengo a ti tal como soy. Reconozco que no tengo nada que aportar, no tengo nada que hacer. Si hay algo, como decía Sproul, eso me gusta mucho, si hay algo que puedas aportar a la salvación, es tu pecado. No puedes aportar nada más. Ese pecado que la hizo necesaria, eso es lo único que tú puedes aportar, eso es lo único que tú puedes decir, yo aporté a mi salvación, sí, el pecado que la hizo necesaria, y gracias a Cristo que pagó por mi pecado. Tengamos pues, hermanos, estemos muy alertas a las falsas enseñanzas y tengamos un entendimiento correcto de la cruz de Cristo, que es la única esperanza de salvación que tienen los pecadores.